Hay comportamientos que entristecen el corazón de Dios, pero otros provocan su ira. Una ira santa, justa y ardiente. No la de un tirano, sino la de un padre herido por la indiferencia de sus hijos. Una ira que no busca destruir, sino despertar. ¿Qué pasa si sin darte cuenta practicas uno de estos hábitos? ¿Qué pasaría si detrás de tu vida diaria, de tu oración, de tu rutina espiritual, se escondiera un comportamiento que Dios odia? Este mensaje no es para juzgarnos, sino para sacudirnos, porque existe un peligro silencioso en la vida cristiana, el de acostumbrarse al mal, de tolerar el pecado, de dormirse en una fe tibia. Y mientras dormimos, el cielo gime. Nos encanta hablar del amor de Dios, y es cierto, su amor es infinito. Pero este amor es tan puro que se enciende contra todo lo que lo traiciona. Como fuego que consume la oscuridad, su ira revela la verdad. Donde vemos castigo, Dios ve purificación. Donde vemos el final, Dios prepara un nuevo comienzo. La Biblia lo dice, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, 8. Pero lento no significa ciego. Que guarde silencio no significa que lo apruebe. Y a menudo, su paciencia se convierte en una trampa para nosotros, hasta el día en que se levante. Hoy quiero hablarles no como acusador, sino como hermano, hermana y testigo, porque estos cuatro hábitos no conciernen a los demás. Nos afectan a todos, y a mí en primer lugar. Se infiltran en nuestros pensamientos, actitudes, oraciones y silencios. Distorsionan la imagen de Dios en nosotros hasta el punto de convertir nuestra fe en una fachada. Pero si los reconocemos, si los rompemos, entonces la gracia puede fluir nuevamente como un río. Este mensaje es una llamada, un recordatorio, una mano amiga antes de que sea demasiado tarde. Así que, escucha con el corazón. Deja que la luz penetre en las zonas oscuras, porque Dios no quiere tu destrucción, Él quiere tu liberación. Empecemos con la que la mayoría de la gente ignora, la que a menudo se esconde tras una fachada de piedad: orgullo espiritual. El orgullo espiritual es quizás la forma más sutil y peligrosa de orgullo. No siempre se manifiesta en arrogancia o desprecio exterior, sino a menudo en una convicción silenciosa, oculta tras gestos piadosos. Estoy más cerca de Dios que otros. Es una ilusión, la de la santidad sin humildad. La Biblia advierte claramente, antes del quebrantamiento va el orgullo, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16, 18. No es el mundo el que más a menudo cae en esta ilusión, sino aquellos que creen que ya están salvados. Aquellos que han confundido el conocimiento de Dios con posesión de Dios. El orgullo espiritual es creer que hemos llegado, cuando el camino a la santidad es infinito. Es compararnos, juzgarnos, condenarnos, todo mientras nos consideramos guía o modelo. La trampa del yo espiritual. En el Evangelio de Lucas 18, 9 a 14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo de pie ora: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Él ayuna, da, ora, pero todo está centrado en sí mismo. Él habla con Dios, pero su corazón solo mira su reflejo. El recaudador de impuestos, sin embargo, permanece en un segundo plano. Ni siquiera se atreve a levantar la vista. Se golpea el pecho y simplemente dice: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». Y Jesús concluye: «Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro». Este texto es una bofetada para quienes buscan reconocimiento espiritual. Dios no mide la pureza por la cantidad de oraciones, ni la fe por la apariencia de fervor. Solo sois usaréis fervor, sino por la verdad del corazón. Cuando la fe se convierte en competencia, el orgullo espiritual prospera con la comparación. Transforma la fe en jerarquía, la oración en actuación, la caridad en espectáculo. Empezamos a medir a los demás. Él reza mal, a ella le falta fe. Yo conozco mejor la palabra. Y poco a poco, la mirada se endurece. Dejamos de simpatizar y empezamos a clasificar. Pero en el reino de Dios no hay podio, solo corazones para ser purificados.
Este orgullo cierra la puerta a la gracia, porque Dios no puede llenar un vaso que ya está lleno. Cuando el hombre cree que ya no necesita misericordia, se distancia del Salvador. Esta es la terrible paradoja de la fe. Cuanto más pensamos que somos santos, más nos alejamos de la verdadera santidad. Síntomas del orgullo espiritual. Puedes orar fervientemente, leer la Biblia diariamente, participar en tu iglesia y aún así ser prisionero de este orgullo invisible. Aquí hay algunas señales. Tienes problemas para admitir tus errores. Buscas tener razón en los debates religiosos en lugar de comprender. Eres rápido para juzgar a otros creyentes, especialmente a aquellos que no practican como tú. Hablas a menudo de Dios, pero rara vez tiene Dios. Estás confundiendo convicción con superioridad moral. Son pequeñas grietas en el corazón, pero revelan un problema profundo: la pérdida de la mirada humilde. La resistencia de Dios, Santiago 4:6 lo dice sin rodeos. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios no odia a los orgullosos, pero no puede habitar en un corazón cerrado. Resiste no para rechazar, sino para romper la ilusión. El orgullo espiritual es una fortaleza interior, y Dios, por amor, derriba sus muros. A veces lo hace quitándonos las máscaras, a veces humillándonos públicamente, pero siempre con el objetivo de devolvernos a la verdad. Sin Él no somos nada. Humildad, el verdadero rostro de la santidad. Ser humilde no se trata de menospreciarse, sino de reconocer la grandeza de Dios. Se trata de saber que todo lo bueno en nosotros proviene de Él. El santo no es aquel que se cree puro, sino aquel que cada día implora misericordia. La persona verdaderamente espiritual no juzga, llora con los que caen, tiende la mano a los que dudan, sabe que mañana podría caer. La humildad no es una debilidad, es una fortaleza silenciosa. Atrae la gracia como la lluvia atrae las flores. Las llamas se apagan, el trueno se silencia. Una voz suave, casi susurrante: Dios no rechaza al pecador, sino al que se cree justo. Luego un latido, regular, pacífico. El fuego se convierte en luz, y la luz revela un camino, la de la humildad. Si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Mateo 6:15. El perdón no es una opción, es un mandato, una llave espiritual sin la cual ninguna puerta al reino se abre. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros vivimos en oración, en alabanza, mientras llevamos un veneno silencioso en el corazón? Este veneno es el resentimiento. El resentimiento es un veneno lento. No mata al instante. Se va consumiendo, gota a gota, hasta endurecer el corazón. A menudo comienza con una herida legítima, un agravio sufrido, una traición. Nos decimos: ya no lo culpo, pero no lo olvido. Y ahí es donde se forma la cadena. Invisible pero muy real. Porque el perdón que Dios pide no es un sentimiento, es una decisión espiritual, una obediencia. El perdón emocional quiere sentirse en paz. Busca el equilibrio interior, el consuelo humano. Pero el perdón espiritual va más allá. Elige amar a pesar del dolor. Él mira la cruz y dice: si el Hijo de Dios pudo decir, perdónalos, entonces yo también puedo renunciar a mi venganza. Este perdón no borra la memoria, sino que libera el alma. No justifica la infracción, pero rompe la cadena que une al agraviado con el infractor. Porque hasta que no perdones, sigues atado a lo que odias. Rezas, cantas, ayunas, pero en el fondo hay un nudo que te ahoga. Y aquí es donde la oración se vuelve hipócrita. ¿Cuántos hombres y mujeres le piden a Dios, Señor, perdóname, mientras se niegan a perdonar a los demás? Jesús fue claro: si no perdonáis, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. No porque sea cruel, sino porque la misericordia solo fluye en un corazón abierto. Dios no puede llenar una copa de amargura. Imagina un corazón encerrado en cadenas. Cada vínculo representa una herida guardada, una palabra, una traición, un rechazo. Cada vez que te niegas a soltarlo, el metal se aprieta un poco más. Rezas,
pero el sonido de tu voz no se eleva. Cantas, pero el cielo permanece en silencio. No porque Dios te ignore, sino porque tu resentimiento crea una barrera entre Él y tú. Negarse a perdonar es un acto de orgullo disfrazado. Es decirle a Dios, quiero justicia a mi manera. Pero Dios no es tu cómplice. Él es tu libertador. Y mientras sostengas el cuchillo de la venganza, Él no podrá extenderte la mano de la curación. El verdadero perdón es un fuego. Primero quema el dolor y luego lo transforma en luz. Es un acto heroico, una crucifixión interior, porque perdonar es morir a sí mismo para resucitar en paz. No es una debilidad, es una victoria sobre el mal. Perdonar no es decir, lo que me hiciste es normal. Está diciendo, lo que me hiciste ya no me atará más. Se trata de negarse a dejar que tu pasado te defina, negarse a dejar que la herida sea tu identidad. Y cuando perdonas verdaderamente, algo sucede en el mundo espiritual. Las cadenas caen, la paz regresa, la oración recupera su poder. El corazón comienza a latir nuevamente al unísono con el corazón de Dios. Porque Dios no habita en corazones llenos de resentimiento. Él habita en corazones que han elegido la gracia. No te equivoques. La falta de perdón no destruye a tu enemigo, te destruye a ti, y el diablo lo sabe. Por eso te susurra, tienes razón en seguir enojado. Pero cuanto más tiempo te aferras a tu ira, más te alejas de la misericordia divina. El que se niega a perdonar no solo retiene a su ofensor, él se niega a tener misericordia. Un cementerio bañado de luz. Las tumbas brillan, limpias, blancas. Entonces la cámara se acerca. Bajo la piedra, huesos. Una voz profunda resuena. Sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:27. Silencio. El viento sopla, como revelando las máscaras. La hipocresía religiosa es la enfermedad de los corazones que conocen la verdad pero se niegan a vivirla. Es la fe que se disfraza, la piedad que busca la luz de los hombres en lugar de la mirada de Dios. No es al ateo ni al rebelde a quien Jesús denuncia con más severidad, sino al creyente que desempeña un papel, el que ora en público, pero no perdona en privado, el que habla de Dios sin escucharle jamás, el que sirve en la iglesia, pero ignora a los pobres que están en su puerta. La hipocresía religiosa no siempre es visible, se viste con ropas de santidad, pero huele a miedo, vanidad y mentira. Dice, creo, pero actúa como si Dios no viera. La fe para ser vista. Hay quienes buscan a Dios, y quienes buscan ser visto como si lo estuvieran buscando. Cristo dijo, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Pero el hipócrita ora en voz alta, no para ser escuchado desde el cielo, sino para ser escuchado por la multitud. Él no da para amar, sino para ser admirado. No ayuna para purificarse, sino para hacerse notar. Su fe se convierte en un escenario, en una puesta en escena. Y en este teatro espiritual, Dios ya no es el centro, se ha convertido en un espectador. El creyente hipócrita busca el aplauso de los hombres, mientras que el verdadero discípulo busca la presencia de Dios, incluso en el silencio. No hay mayor peligro que convertir la fe en actuación. La doble cara. La hipocresía es vivir con dos caras, una vuelta hacia los demás y otra hacia uno mismo. El domingo, alabanzas y versos. Lunes, mentiras y rencor. Delante de los demás, manos alzadas. Tras puertas cerradas, un corazón cerrado. Esta discrepancia destruye gradualmente el alma, porque no se puede engañar a Dios. Podéis engañar a los hombres con versículos, discursos y hasta con milagros, pero no podéis engañar a aquel que ve en secreto. Es esta doble cara la que Jesús denunció en los fariseos, hombres de fe, respetados, cultos, pero prisioneros de su imagen. Conocían la ley, pero habían olvidado el amor. Limpiaron el exterior de la copa, mientras que el interior permaneció inmundo. Y Jesús les dijo, primero limpia lo de dentro del vaso para que también lo de fuera quede limpio. Mateo 23:26. Jugando con Dios,
La mentira de Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, un episodio terrible ilustra este peligro. Ananías y Zafira, una pareja creyente, venden un campo para donar las ganancias a la iglesia, pero deciden quedarse con parte del dinero, afirmando haberlo dado todo. No tenían que darlo todo, pero eligieron mentirle a Dios para parecer más generosos. Pedro les dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Y la consecuencia fue inmediata, la muerte. Esta historia no es solo una advertencia histórica, es un espejo para nosotros. ¿Con qué frecuencia le prometemos algo a Dios, tiempo, fidelidad, pureza, y reservamos algo para nosotros mismos? ¿Cuántas veces decimos, Señor, te pertenezco, mientras nos negamos a entregarle nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestros secretos? Con Dios no se juega. Entregarle la mitad de tu corazón ya es traicionarlo. Autenticidad, el corazón de la verdadera fe. La fe no necesita una máscara para ser bella. Dios prefiere un corazón quebrantado a una boca que recita oraciones perfectas. No busca la perfección exterior, sino la sinceridad de la lucha interior. No es al que cae a quien Dios rechaza, sino al que finge no caer nunca. Ser fiel a Dios significa atreverse a decirle, estoy flaqueando, dudo, tengo miedo. Es venir a Él con las propias heridas, sin maquillaje espiritual, porque la luz solo cura lo que revela. El hipócrita esconde su vergüenza. El discípulo la pone al pie de la cruz, la ruina de la máscara. La hipocresía siempre se desmorona al final. Puede brillar por un tiempo, atraer, impresionar, pero todo lo que es falso termina pudriéndose desde dentro. La máscara siempre termina resbalándose. Y cuando Dios lo quita, rara vez lo hace de manera gentil. Revela el verdadero rostro, no para humillar, sino para liberar. Porque mejor es una verdad dolorosa que una mentira piadosa. Los cánticos se apagan, las luces del templo se atenúan. Una voz susurra, es mejor ser un pecador arrepentido que un santo mentiroso. El viento se levanta arrastrando las cenizas de las máscaras quemadas. Entonces aparece una luz, simple, pura. Esta es la luz de la verdad. El que no busca aparentar, sino agradar a Dios. Hay comportamientos que entristecen el corazón de Dios, pero otros provocan su ira. No una ira caprichosa o injusta, sino una ira santa, la de un padre que ve a sus hijos alejarse de la luz para caminar voluntariamente en las sombras. ¿Qué pasa si sin darte cuenta practicas uno de estos hábitos? ¿Qué pasaría si en tu vida cotidiana, en tu manera de orar, de amar o de juzgar, tú mismo alimentaras aquello que Dios más odia? Este video no es una condena, sino una despertar espiritual, un espejo en el que cada uno de nosotros debe tener la valentía de mirarse. Porque los hábitos que ofenden a Dios no siempre son espectaculares. A veces se esconden tras la fe, la rutina o incluso las buenas intenciones. Se introducen suavemente, echan raíces en nuestro corazón hasta que la llama del amor se apaga y la fe se convierte en un mero hábito. Pero Dios no calla por indiferencia. Su ira no es rechazo, es un grito de amor. Cuando Él se enoja, es para hacernos volver a Él. Cuando nos sacude, es para despertar lo que está muriendo. Porque su paciencia tiene un límite, el del tiempo que perdemos lejos de su presencia. El amor de Dios no es débil, es puro, exigente, ardiente. Y es precisamente porque nos ama que no puede permanecer neutral ante el mal. La ira de Dios no es una llama de odio, sino un fuego de purificación. Consume mentiras, compromisos y tibieza. Revela lo que hemos ocultado durante demasiado tiempo. Así que hoy, abre tu corazón. Deja que este mensaje te hable, no como una amenaza, sino como una invitación a la transformación. Porque el verdadero peligro no es ser juzgado, sino permanecer insensible. En los próximos minutos exploraremos 4 hábitos espirituales que, si no se rompen, quitan la presencia de Dios de nuestras vidas. Y el primero es sin duda el más pérfido, porque a menudo se esconde tras la fachada de la piedad. Comencemos con el que la mayoría de la gente ignora, el orgullo espiritual. Un suspiro,
luego el crepitar de un fuego que se inicia, una voz profunda, tranquila, pero firme. Estos hábitos están ocultos en cada uno de nosotros. Silencio. El fuego crece, ilumina rostros, rostros que se buscan, que dudan, que huyen de su propio reflejo. El orgullo, el resentimiento, la hipocresía, no son historias antiguas, no son solo culpa de otros. Están ahí, dentro de nosotros, acechando en lo más recóndito de nuestros corazones. Susurran, todo está bien, pero el Espíritu Santo susurra más fuerte, despertar. El avivamiento no comienza en una multitud, sino en un alma que finalmente dice, basta, ya basta de medias verdades, basta oración sin obediencia, ya basta de vivir para las apariencias. Dios no llama a los perfectos, llama a quienes tienen el coraje de dejarse quemar por su fuego. El fuego purificador. El fuego de Dios no destruye, purifica, consume aquello que impide que la luz brille. Derrite cadenas, quema mentiras, ilumina zonas oscuras. Pero para transformarse, uno debe aceptar entrar en la llama. Ningún despertar llega sin quebrantamiento. Ninguna gracia desciende sobre un corazón cerrado. El Señor no busca espectadores, sino testigos. Hombres y mujeres dispuestos a decir, Señor, muéstrame lo que necesito cambiar, aunque duela. Corazones transformados. Pablo, el perseguidor, se convirtió en apóstol. Pedro, el cobarde, se ha convertido en roca. David, el adúltero, llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ninguno de ellos fue elegido por su perfección, sino por su arrepentimiento. Todos conocieron la vergüenza, la caída, el miedo, pero no huyeron de la luz. Aquí es donde todo comienza. No cuando finges ser fuerte, sino cuando admites tu debilidad. Ha llegado el momento, el mundo duerme y la iglesia se duerme con él. Pero Dios todavía está buscando corazones despiertos, corazones que se niegan a hacer concesiones, que ya no se conforman con una fe tibia. Lo que toleras hoy te destruirá mañana. El pecado que excusas hoy te mantendrá alejado del rostro de Dios mañana. No te demores. Por cada momento que rechazas la voz del Espíritu, tu corazón se endurece un poco más. Un fuego que se eleva en la noche. Una voz vibrante. Despierta, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Entonces un latido del corazón. Fuerte, firme, vivaz. La señal de un alma que ha resucitado. La señal de un despertar. Si no perdonáis, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Mateo 6:15. El perdón es uno de los mayores misterios del reino de Dios. Es una puerta que conduce a la paz, pero la llave suele ser la más difícil de abrir. Y sin embargo, Jesús fue claro. Sin perdón, no es posible una verdadera relación con el Padre. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos cada día con una sonrisa, mientras llevamos una carga invisible en el corazón? Una herida que nos negamos a sanar. Una injusticia que revivimos cada noche. Aquí es donde el escatimar, este veneno lento que fluye en el alma hasta encadenar la mente. El resentimiento no grita, susurra, se alimenta de la memoria, se alimenta del silencio. Te hace revivir el daño que te hicieron hasta que el dolor se convierte en tu identidad. Y mientras crees que estás protegiendo tu corazón, es ella quien te encierra. La negativa a perdonar es una prisión construida por nosotros mismos. Cada pensamiento de venganza añade una piedra. Cada rencor acumulado fortalece los barrotes. Y pronto, ya no será tu ofensor el que esté cautivo, sino tú. Mucha gente confunde el perdón emocional y el perdón espiritual. El perdón emocional dice, quiero sentirme en paz. Pero el perdón espiritual dice, elijo amar a pesar del dolor. El primero busca alivio, el segundo busca semejanza con Cristo. El primero depende de lo que sientes, el segundo depende de lo que crees. En la cruz, Jesús no se sentía bien. Estaba sangrando, tenía dolor, estaba llorando, y aún así dijo, Padre, perdónalos. Este es el verdadero perdón. Amar donde todo lleva al odio, bendecir donde todo lleva a la maldición. Pero ¿cómo puede Dios escuchar nuestras oraciones
cuando albergamos en nuestro corazón el odio que Él mismo nos pide que abandonemos? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, perdóname, mientras pensamos, pero yo nunca lo perdonaré? Este es el oración hipócrita, el que se eleva en palabras, pero queda bloqueado en el cielo porque el corazón no obedece. Dios no comete errores, Él no mira la boca, Él mira el corazón. Y cuando allí encuentra amargura, venganza, desprecio, su gracia se retira como el mar se retira de la orilla. No por ira arbitraria, sino porque no puede llenar una copa que ya está llena de veneno. Imagina un corazón encerrado en cadenas. Cada vínculo es un nombre, una cara, una palabra hiriente. Crees que tienes las llaves, pero en realidad eres tú quien lleva las cadenas. Y cuanto más te niegas a perdonar, más apretadas se vuelven estas cadenas hasta que sofocan tu oración, tu adoración, tu alegría. Quien se niega a perdonar impide que Dios escriba una nueva página en su historia. El pasado se convierte en su hogar. La herida se convierte en su lenguaje. Y el diablo se alegra, porque sabe que un corazón resentido no puede ser un corazón lleno de luz. Pero escucha esto. Perdonar no es decir que la otra persona tenía razón. Esto no minimiza el dolor. Se trata simplemente de negarse a permitir que el mal triunfe dos veces. Una cuando te ha hecho daño y otra cuando te convierte en prisionero de tu odio. El perdón no depende de tu ofensor, depende de tu libertad. Porque en realidad, perdonar no es liberar al otro, es liberarse uno mismo. El resentimiento te hace parecer tu ofensor. El perdón te hace más semejante a tu Salvador. Y entre los dos, Dios te deja elegir, la prisión o la paz. Recuerda, la misericordia solo fluye en corazones abiertos. Si quieres que Dios te perdone, abre tu corazón, suéltalo. Deja tus armas. Mientras te aferres a tu ofensa, estarás bloqueando tu propia redención. Y al final es una verdad simple, tajante e inevitable. El que se niega a perdonar no solo retiene a su ofensor, él se niega a tener misericordia. El fuego se apaga, dando paso a una luz dorada que ilumina una cruz. Una voz tranquila, llena de autoridad. Dios no está enojado para destruirte, sino para despertarte. No dejes que este mensaje muera aquí. Medita cada día, ora, busca su presencia. Comparte esta luz, suscríbete para caminar juntos en la verdad, porque el despertar no comienza en el mundo, sino en tu corazón. El fuego se convierte en claridad, la cruz brilla y el silencio se llena de esperanza. Si no perdonáis, tampoco os perdonará vuestro Padre Celestial. Mateo 6:15. El perdón es una de las pruebas más profundas de la fe. No se mide por la belleza de nuestras oraciones, ni por la fuerza de nuestras palabras, sino por nuestra capacidad de liberar a quienes nos han hecho daño. Y sin embargo, ¿cuántos creyentes viven encadenados, recitando el Padre Nuestro, mientras guardan en el corazón el recuerdo ardiente de una ofensa jamás perdonada? La escatimar es un veneno lento. Ella no grita, ella susurra, no destruye todo de golpe, va royendo gota a gota, hasta transformar la dulzura del corazón en piedra. Este veneno a veces se camufla bajo la apariencia de la razón. No tengo odio, solo siento dolor. Pero este mal se convierte en una fortaleza invisible, una prisión interior donde el corazón muere lentamente. El que guarda rencor cree que se protege a sí mismo, pero en realidad se está encarcelando. Cada pensamiento de venganza, cada recuerdo repetido, añade otra cadena alrededor de su alma. Y un día, sin siquiera darse cuenta, se convierte en prisionero de aquello que odia. Pero el perdón que Dios pide no es un perdón emocional, el tipo de perdón que solo busca sentirse bien, aliviar la conciencia. El perdón espiritual es un acto de obediencia. No depende de lo que sientes, sino de lo que eliges. Él dice, renuncio a mi venganza, no porque tú merezcas mi paz, sino porque Dios me ha ofrecido la suya. Mira la cruz. Jesús no se sentía bien, sangraba, sufría, cargaba con la injusticia del mundo entero. Y aún así en su agonía susurró, Padre, perdónalos. No fue la dulzura del momento lo que lo movió a perdonar, sino el poder de su amor. Y ese es el modelo.
amar a pesar del dolor, bendecir a pesar de las heridas. Pero ¿qué pasa con nuestra oración cuando nuestro corazón está lleno de resentimiento? Ella se convierte en un eco vacío. Pedimos a Dios que nos perdone, aunque nos negamos a hacer lo mismo. Este es el oración hipócrita, labios que invocan la gracia, pero un corazón que cierra la puerta a esa misma gracia. Dios no escucha palabras, Él mira los corazones, y un corazón lleno de odio no puede recibir lo que se niega a dar. El resentimiento cierra el cielo sobre nuestras cabezas. No es Dios quien se aleja, somos nosotros quienes le damos la espalda, guardando nuestras heridas como trofeos. Imagina un corazón encerrado en cadenas. Cada vínculo representa un rostro, una palabra, una traición. Y cada vez que dices, nunca lo perdonaré, esas cadenas se aprietan un poco más. Te sofocan, frenan tu oración, debilitan tu alegría. Crees que estás manteniendo cautivo a tu ofensor, pero te estás manteniendo cautivo a ti mismo. Negarse a perdonar es decirle a Dios, quiero justicia, pero a mi manera. Pero Dios no se somete a nuestras heridas. Él quiere sanarlos, no alimentarlos. Y mientras te aferres al rencor, estarás bloqueando la mano que quiere liberarte. El perdón es un fuego. Quema el dolor antes de traer paz. Él te despoja de tu orgullo, te arrebata de tu propia ira, te enseña la humildad de Cristo. Es una lucha interior, una crucifixión invisible. Pero a través de este fuego, el alma renace libre. Perdonar no significa olvidar. No se trata de negar la injusticia ni borrar la memoria. Es negarse a dejar que esta herida gobierne tu vida. Está diciendo, me has lastimado, pero este dolor ya no me atará. Es elegir la libertad que Dios te ofrece, incluso cuando tu corazón todavía está sangrando. No te equivoques. La falta de perdón no destruye a tu enemigo, te destruye a ti. Y mientras tú cargas con el odio, el otro sigue su camino, libre, quizá inconsciente, mientras tú permaneces estancado en el pasado. Dios no te pide que minimices tu dolor, te pide que confíe la justicia, porque solo Él puede sanar sin destruir, juzgar sin condenar, purificar sin quebrantar. Así que hoy, déjalo ir. Perdona, no por el otro, sino por ti mismo. Perdona para que tu corazón vuelva a latir al ritmo de la gracia. Perdona para que tu oración recupere su fuerza y vuelva la paz. Porque en verdad, el que se niega a perdonar no solo retiene a su ofensor, él se niega a tener misericordia. Porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. Hay una cosa más peligrosa que el pecado mismo, indiferencia hacia el pecado. Porque cuando el mal ya no nos hace reaccionar, cuando la desobediencia ya no nos inquieta, es señal de que algo ha muerto en nuestro interior. El espíritu del mundo tiene una frase para excusarlo todo. No es tan grave. Dios entiende. Todo el mundo lo hace. Y poco a poco, esta voz se instala en nuestros pensamientos, suaviza nuestras faltas, disfraza nuestro desorden. Lo que una vez llamábamos pecado se convierte en debilidad. Lo que llamábamos compromiso se convierte en madurez. Y lo que Dios odia se vuelve aceptable. Así es como el mal se instala, no en la oscuridad, sino en tibieza. Tibieza, esa zona gris entre la luz y la sombra, donde el creyente mantiene las apariencias mientras negocia con su conciencia. Jesús no dijo, te voy a corregir. Él dijo, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, sí, pero que revelan una verdad candente. Dios prefiere a un pecador consciente a un creyente dormido. La indiferencia es sutil. No grita como una rebelión, susurra como una canción de cuna. Ella te dice, sigues orando, así que todo está bien. Pero poco a poco va apagando el fuego de la santidad. Y cuando este fuego se apaga, la conciencia se duerme. Sigues yendo a la iglesia, pero ya nada te conmueve. Oís la palabra, pero ya no os trasciende. Oras, pero tu boca se mueve sin que tu alma participe. No estás perdido, pero ya no avanzas. Estás vivo, pero sin llama.
El diablo no necesariamente quiere empujarte a cometer un pecado espectacular. Solo necesita adormecerte para que hagas concesiones. Un compromiso al día, una concesión tras otra, y pronto tu corazón se entumece. Sigues hablando de Dios, pero sin miedo. Continúas cantando su nombre, pero sin temblar. La indiferencia mata la conciencia más seguramente que el escándalo. Porque al menos el escándalo conmociona y nos despierta, pero el calor todo lo pone a dormir. Y el peligro es que te hace creer que todavía estás cerca de Dios cuando ya estás caminando lejos de Él. Mira a Lot en Sodoma. La Biblia dice que su alma estaba torturada por lo que veía y oía cada día. Pero él se quedó allí. No habló, no advirtió, no huyó. Él soportó, toleró, aceptó lo inaceptable. Es la imagen perfecta de la indiferencia. Un alma que sufre el mal, pero ya no actúa. Y así viven muchos hoy, heridos por el pecado, pero en silencio. Preferimos no molestar, no parecer fanáticos, no oponernos a la cultura del mundo. Pero el Evangelio nunca tuvo la intención de encajar. Está hecho para transformador. Dios busca corazones ardientes, no tibios, voces que se elevan, no almas dormidas, discípulos que se atreven a decir no, incluso cuando todos los demás dicen sí. Porque la indiferencia es el mayor enemigo de la fe. Te impide ver que estás muriendo espiritualmente. No pierdes la fe de golpe. La dejas desvanecerse. No caes en el pecado de la noche a la mañana. Te acostumbras. Y cuando te acostumbras, dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, dejas de amar. El corazón endurecido no se vuelve malo, se vuelve vacío. Y un corazón vacío siempre termina llenándose con lo que el mundo le ofrece. Así que hoy plantéate esta pregunta. ¿Qué toleras que Dios odie? ¿Qué pequeños hábitos, qué compromisos han reemplazado el fuego sagrado que una vez tuviste? La indiferencia no hace ruido, pero sepulta las vocaciones, las oraciones, las llamadas. Te ciega a tu propia muerte espiritual. Y si Dios habla con enojo a los tibios, es porque su pasión no les permite morir lentamente. No dejes que el mundo apague lo que Dios ha encendido. Vuelve al celo, al miedo, a la pureza. Llora por tu sueño y Dios reavivará la llama. Auto. La indiferencia es el cementerio de los profetas internos. Y cada vez que eliges el silencio en lugar de la verdad, enterras un poco más la voz de Dios dentro de ti. Caballero, vengo a ti con las manos vacías, pero con el corazón abierto. Reconozco mis debilidades, mi ira, mi indiferencia. Demasiadas veces he hablado de ti sin vivir para ti. Demasiadas veces he buscado tu perdón sin ofrecerte el mío. Rompe en mí todo orgullo, toda hipocresía, toda dureza. Purifica mis pensamientos, limpia mi memoria, sana mis heridas ocultas. Romper las cadenas del resentimiento y los muros de la indiferencia. Reaviva en mí el fuego del primer amor, aquel que arde sin cansarse. No permitas que me vuelva tibio, Señor. Hazme temblar de nuevo ante tu santidad. Llora de nuevo ante mi pecado, y levántame en tu gracia. Te ofrezco mi corazón, incluso roto, incluso sucio, porque creo que puedes purificarlo. Ya no quiero solo escucharte, quiero obedecerte. Llévame de regreso a ti, Señor, completamente. Silencio. Un fondo musical suave, casi celestial. La atmósfera se calma, la luz interior renace,